Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Con ustedes nuevamente desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor que todos los días tenemos de 6 a 7 de la mañana. Hoy estamos un poco retardados porque hay problemas siempre para la transmisión, pero hoy estamos aquí gracias al Señor. Gracias que nos permite este día, que nos permite volvernos a encontrar y disfrutar de estos tiempos juntos. Gracias al Señor porque tenemos esa idea de que Él es nuestro Dios, ese corazón llenos de Él, ese deseo de que, no la idea, sino que el corazón entregado, porque en la mente no solamente puede estar el Señor, sino que nuestros pensamientos tienen que ocupar todo el tiempo en Jesús. Usted dirá, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo voy a pensar en otras cosas? Pues involucrar al Señor en todo lo que tú haces. Que todo lo que tú hagas le hagas preguntas a Él en el día. Señor, ¿qué hago con esto? Y dame sabiduría para esto. Indícame, Señor, cómo hago esta situación. Que converses con Él en el día. La Biblia dice que oremos sin cesar. Y eso es orar sin cesar. Que tú lo involucres a Él en todo. No que solamente hagas el devocional en la mañana y ya después en las otras horas te olvides de Él. Y ya cuando te vas a acostar te acuestas aún. Muchas personas se acuestan aún sin darle gracias, sin tener ese tiempecito de orar y decirle gracias, Señor, por el día que me has dado. Eso es lo que el Señor quiere, orar sin cesar, porque nosotros tenemos un Dios que siempre se preocupa por nosotros y Él quiere que permanezcamos unidos a Él. Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. O sea que ese es algo que nosotros tenemos que disfrutar. Pedid todo lo que, si mis palabras permanecen en mí, en ti. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y será dado. Juan 15:7, esa es una promesa para hoy. Permanecer en Él es lo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días. Bueno, entonces vamos a orar. Entreguémosle este tiempo al Señor, démosle gracias por el fin de semana que nos permitió pasar. Comenzamos otra semana, un nuevo día. El ayer ya pasó y empezamos hoy nuevamente con Él de la mano y para vivir este día como una aventura, porque Él nos permite vivir cosas gloriosas, nos sorprende y nos llena de su amor. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por este nuevo día, este nuevo amanecer que es contigo, Señor. Gracias porque nos permites este tiempo sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, meditar en ella. Ayúdanos, Señor, a no salirnos de lo que tú ya nos quieres enseñar y vivir esas enseñanzas aplicando tu palabra a nuestra vida, obedeciéndote a ti. Danos un corazón obediente, danos un corazón sumiso a ti. Danos hoy un nuevo corazón. Señor, renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, que nuestra mente esté llena de tu palabra, que en los momentos difíciles de nuestra vida siempre pensemos en ti, que pensemos y recibamos de ti ese amor y saber que tu presencia está con nosotros. Hoy estás con nosotros donde dos o más estamos en tu nombre, Señor. Y este altar lo preparamos para ti. Te necesitamos, Señor. Tu presencia es nuestro gozo, es nuestra delicia, como dice tu palabra. Delicias a tu diestra para siempre. Esa es tu presencia, Señor. Por eso, papá, también como le dijiste a Moisés, nos dices a nosotros, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tú eres mi descanso, tú eres mi regocijo, tú eres mi refugio, tú eres mi escondite, tú eres mi verdad más profunda, Señor. Y por eso esta mañana mi corazón te alaba y todo mi ser te bendice. Gracias, papá, por permitirme este momento. Te nombro, te invoco, te necesito, papá. No quiero estar sin ti en este día, porque tú eres mi fuente inagotable de vida. Tú eres la fuente que sacia mi sed, bendito Dios. Tú eres el que me convence, Espíritu Santo, y yo te necesito. Por eso, Dios, ven aquí, Espíritu Santo, y lléname de ese amor tuyo.
Abrázanos a todos los que ya estamos contigo, los que en el transcurso del día también te van buscando y en la noche quieren también dormirse oyendo tu palabra, Señor. Benditos sean esos corazones que se inclinan a ti en este día para reverenciar tu nombre, para decirte: no hay Dios tan grande como tú. Todo mi ser te bendice, Señor. Gracias. Hoy preparamos este ambiente para ti, porque no hay necesidad de otras cosas sino de ti, Señor. Solamente tú sacias el alma hambrienta, el corazón que está deseoso, solamente tú, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Llénanos de tu presencia y haz que este momento sea único. Yo te lo pido. Dirige este tiempo y enséñanos, Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. ¿De qué estás preocupado? ¿Por qué te preocupas? ¿Ve? En Primera de Pedro 5:7 dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Si el Señor quisiera que nosotros viviéramos preocupados, Él no habría dado estas enseñanzas. Lógico que no. Pero dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Ese cuidado no es como cualquier cosa. Él cuida nuestros pensamientos, nuestro corazón, que no nos vamos a enfermar. Resulta que Jesús, cuando estaba hablando de todo esto, de las preocupaciones en el contexto judío, el pueblo judío se preocupaba muchísimo por tres cosas: comida, vestidos y joyas. Esa era la preocupación del pueblo judío. Y Jesús no está prohibiendo que trabajemos y ahorremos y que nos demos gusto en nuestras cosas. No, Él es lo que está queriendo enseñarnos es que una buena administración prudente en nuestra vida o familia nos puede llevar a vivir así, pero no que sea que actuemos egoístamente, que trabajemos desmedidamente y que no tengamos ni un momento para meditar en su palabra, en sus mandamientos, porque andamos corriendo de aquí para allá y el tiempo no nos da, ¿sí? No, Él no quiere que recojamos, como decía, en graneros. Él hablaba de graneros, ¿cierto? Que cojamos y ahorremos y guardemos y guardemos y guardemos y nos olvidemos de las necesidades que tenemos como iglesia o como pueblo o como el prójimo, y no compartamos, o en familia, sino que nos nace entonces cada día. Cuando actuamos de esa manera empieza a aparecer la avaricia. Y si no tenemos X cantidad de dinero en el banco, no tenemos seguridad y nos sentimos mal. Entonces esto nos va alejando de Dios, y todo lo que te aleja de Dios no es su voluntad. Si tú tienes un empleo que te aleja de Dios, no es su voluntad. Así que empieza a orarle para que puedas tener los tiempos con Él, que puedas levantarte y disfrutar esos tiempos. Entonces tenemos que disfrutar de las bendiciones de Dios y dejarnos de atormentar por el futuro. ¿Qué nos espera el futuro? El futuro está en las manos de Dios. Entonces la pregunta es: ¿preocuparnos traerá solución? Por más que nos preocupemos, nunca nosotros vamos a conocer el futuro, porque el futuro nuestro está en las manos de Dios, y entonces esto es una pérdida de tiempo. La preocupación no soluciona nada, mucho menos va a añadir al tiempo a nuestra vida. Al contrario, el afán, la ansiedad traen consecuencias graves a nuestra existencia. La ciencia médica ha empezado a dar a conocer las consecuencias de la ansiedad, del estrés, enfermedades como insomnio, envejecimiento prematuro, derrames cerebrales, gastritis, cáncer, etcétera. Todo lo que el cuerpo se enferma por estas situaciones. Entonces, esto no tiene nada que ver
con la vida abundante, saludable, prolongada que Dios quiere darnos. Por eso hay que dejar que nuestra vida fluya en las manos de Dios, porque vivir bajo la voluntad de Dios trae vida y trae abundancia, porque sabemos que Él está pendiente de nosotros, que si confiamos en Él, Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces hay que meditar sobre la brevedad de la vida y lo que es vanidad. La vida es breve, no nos vamos a quedar aquí, la vida es breve y también hay vanidad en la vida. En el Salmo 39, del 5 al 7, dice: Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. Shelat. Y recordemos que ese Shelat es para guardar silencio, volver a meditar, a leer el versículo y volver a meditar en lo que Él nos está diciendo. Ese Shelat tiene una pausa, como para que pensemos cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. ¿Ve? La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú y solo tú eres mi esperanza. El salmista meditaba en todos los días de su vida en esto. Y eso se llama sabiduría. Cuando nosotros pensamos, Señor, ¿qué son nuestros días? Y Moisés le decía: ayúdame a contar mis días para poner en ellos sabiduría. La sabiduría que viene del cielo es la que necesitamos para vivir esa vida aquí en la tierra. Entonces David menciona 3 cosas importantes: los goces y los honores de nuestra vida, cuando aparece más majestuoso ante la vista de los hombres, no es más que una sombra que pasa, es un vano alarde. ¿Sí? Los honores que nosotros recibimos aquí en esta tierra, los triunfos, las victorias, todo lo que conseguimos, cuando aparece, pues, como hay personas que se sienten, que no pueden caminar como unos pavos reales, dice que eso no es más que una sombra que pasa, es un vano alarde. La vanidad de nuestras penas, de nuestros temores, pues en vano se afana el hombre para conseguir y para escapar de lo que teme, y son frecuentemente sus futuros fruto únicamente de fantasías, porque ello es vanidad. Acumula, quiere conocer fama, quiere tener riquezas, quiere tener honra, que sea reconocido, pero dice, en vano se afana. Y la vanidad y sus preocupaciones y sus fatigas, amontonar riquezas y no sabe quién las recogerá. Entonces, eso es lo que expresó el Señor en el rico y el necio. Él expresó estas cosas en Lucas 12, 16 al 21. Dice: entonces les contó una historia. Esto es salido de la boca, del corazón de Dios para todos nosotros. Dice: un hombre rico tenía un terreno que produjo una cosecha muy buena. Y él pensó: ¿qué hago ahora que no tengo dónde guardar la cosecha? Entonces se dijo, o sea, hablaba con él mismo. Usted no sabe que hay diálogos internos, pero que el Señor los oye. El Señor conoce todo lo más íntimo de lo que nosotros hablamos. Entonces se dijo: esto es lo que voy a hacer. Tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar allí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo: tienes bastante acumulado para muchos años. Entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, esta noche morirás. Y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Las personas consiguen y se olvidan que Dios les ha dado el día, la salud, la vida, las fuerzas, todo para que la inteligencia que tienen, los dones, los talentos, para que salgan adelante en esta tierra, pero que compartan, no acumulen. Dice, ser rico ante los ojos de Dios. Hay una parte de Apocalipsis 3 que es bien fuerte, porque él habla al rico, al desventurado,
Dice rico, pero eres desventurado, eres pobre porque no te vestiste con los vestidos míos. Compra vestidos, dice, compra vestidos y vístete de humildad. Hay cosas, echa colirio en tus ojos para que veas. Hay cosas muy fuertes que el Señor nos llama la atención cuando estamos embelesados en cosas que no nos van a producir a nosotros nada para una vida eterna. Entonces, las riquezas, dice una parte de un libro, que son como el estiércol que se emplea para abonar los campos solamente. Si se amontona, huele y apesta, pero si se distribuye, sirve para fertilizar la tierra. Así son las riquezas. Si usted no es rico para con Dios, sabiendo que todo se lo ha dado Él, pues eso le va a oler mal y le va a apestar, le va a dañar su vida, porque empiezan a aparecer el egoísmo, la avaricia, todas esas cosas que van dañando el corazón y se vuelve solamente yo, es que yo trabajo, es que yo consigo, es que yo me esfuerzo, es que quién no hace las cosas sino yo. Y se olvida que hay un Dios que todo se lo da. Le da hasta el aire para respirar. Muchas personas tienen que en su vejez vivir con un tanque de aire porque se les ha dañado los pulmones, ya sea por fumar, ya sea por vivir mal, comer mal, y luego recogen todo eso al final de sus días y tienen que comprar la respiración. Tremendo, ¿no? Y pónganse a pensar en todas las cosas que uno ve, por ejemplo. Y Dios nos manda a vivir pegados de Él porque Él sabe darnos la vida. Entonces usted no acumule nada, usted sea amplio y rico para con Dios, a los ojos de Dios, dice, a los ojos de Dios. Entonces recuerde, las riquezas son como el estiércol que se emplea para abonar los campos. Si se amontona, huele y apesta, pero si se distribuye, sirve para fertilizar la tierra. Y eso es lo que nos manda el Señor a hacer cuando tenemos algo para compartir o mucho para compartir y así no tengamos nada, porque la viuda pobre fue exaltada porque aún de lo que no tenía dio. Y ese es en el reino de los cielos, esa es la clave del éxito. No es esperar a que usted tenga para dar, sino que usted aún de lo que no tiene es generoso. Entonces, nosotros sí le creemos al Señor que somos más importantes que un lirio en el campo. ¿Confías en que Dios puede suplir tu vestido, tu comida y todo? Entonces, ¿por qué os afanáis? Dice Mateo 6, 28 y 29. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Mateo 6, 30 y 31 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Ese era el afán. Y la fe estaba puesta en esas cosas. Y el Señor siempre les dice, hombres de poca fe. ¿Ve? Entonces ese considerad es tener en cuenta que un lirio del campo no puede trabajar, no se puede fabricar hilos para hacer su propia ropa, pero Jesús dice que ni aun Salomón, con todo su esplendor, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y nosotros que podemos trabajar, incluso si fuera posible, podríamos fabricar nuestra propia ropa. Y con eso vivimos muchas veces ansiosos pensando qué vestiremos. No tenemos ropa, ¿sí? Y se dice que el lirio es una flor bella del campo, como dice el versículo bíblico, y da a entender que dura solo un día, imagínense, dura un día, con todo ese esplendor, dándonos a entender la naturaleza, lo efímero que es todo eso. Un día. Entonces esa etapa de duración es muy corta, ¿verdad? Y nos servía para hacernos entender que se encendía un horno, pero aún así Dios la vestía de una forma que nadie la podría vestir. Preciosa a los ojos de todo el mundo, pero era esa mano de amor, pero en toda la naturaleza Dios nos habla.
Entonces, si Dios viste así una flor, ¿no nos daría a nosotros también el vestido para nuestros cuerpos, sabiendo que también la etapa de duración en esta tierra es corta? No es de un día, pero no es corta, ¿ve? Por eso debemos dejarnos de afanar y ser fieles a Dios con todo el corazón, porque Él se va a encargar de nosotros. Esa fidelidad de saber que día a día lo necesitamos y que Él nos da lo que necesitamos y que lo que le pedimos con fe, no dudando, Él nos lo da. Entonces debemos de hacerle una pregunta siempre a Dios. ¿Cuál es? En Lucas 3:10, la multitud le preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando ya entendieron, ¿cierto? Es que ustedes están afanando por esto, ¿qué debemos hacer? Bueno, resulta que Juan el Bautista estaba dando instrucciones diversas que venían a toda clase de persona cuando venían a él en busca de consejo con respecto a sus deberes. Y al pueblo en general, a los cobradores de impuestos y a los soldados les dio instrucciones muy precisas. Y ahí en medio de todo el pueblo estaban nada más y nada menos que los fariseos y los saduceos, que acudieron a ese bautismo igualmente. Pero la Biblia dice que ellos no hicieron esa misma pregunta, porque pensaban que ya lo sabían todo. Y así hay personas que no le preguntan a Dios nada de sus cosas personales, porque sienten que ya lo saben todo y que no necesitan de Dios en todas sus áreas, sino en algunas. Entonces los publicanos y los soldados, conscientes de esos pecados y de la ignorancia que tenían de lo que exigía la ley que estaba en ese momento predicando Juan el Bautista, ¿sí? Lo que hacían era esta pregunta, entonces, ¿qué haremos? Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntar, Señor, ¿qué hago con este dinero que me ha llegado? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Qué hago, Señor, con esto que tengo? O sea, hacerle preguntas importantes porque Dios se las va a responder. Yo llevo preguntándole muchas cositas así al Señor, ¿sí? Entonces nos preocupamos y cuando la preocupación se va, porque nos preocupamos por la vida de los demás. Cuando nosotros nos preocupamos por otros o por la situación que está pasando tal persona o tal familia o las necesidades de la iglesia, las preocupaciones nuestras se van. Por eso quienes desean cumplir con este deber han de conocer bien cuál es el deber que tienen aquí en la tierra. Eso es lo que ellos se preocuparon, los soldados, el pueblo, los pagadores de impuestos, porque cuando uno profesa arrepentimiento delante de Dios, lo debe evidenciar en su nueva vida, en ese cambio de vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hace ese hombre? No decir, ¿qué está haciendo ese hombre con su dinero? ¿Qué está haciendo ese hombre con su trabajo? ¿Qué está haciendo ese hombre con su vida? No, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué frutos de arrepentimiento hemos de mostrar nosotros a Dios y a la gente que nos conoce? Frutos de arrepentimiento, frutos de una nueva vida. Entonces, ¿qué responde Juan el Bautista? Al pueblo en general, en Lucas 3:11, le recomienda un amor al prójimo que se traduzca en dar, en compartir al pueblo en general. Jesús les contestó, el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que comparta comida. O sea, si tiene cosas materiales, dé. Si tiene comida, dé comida. Si tiene cosas en abundancia, dé. Si no tiene aún lo que no tenga, también dé. En compartir, en eso consiste esa vida, esos mandamientos de Dios. En Juan 3:17 les dice, pero si alguien es rico y ve a un hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? ¿Cómo puede ser posible? ¿Verdad? Que no, usted no le redarguya su corazón en pensar, yo no volví a ayudar a esa persona, yo no volví a hacer esto, me cansé de ser generoso. Entonces el evangelio que se predicaba el Señor lo mostraba como un requerimiento de misericordia antes que un sacrificio. Y su objetivo era comprometernos a hacer todo lo bueno que pudiéramos hacer, desde ahora y hasta siempre, ¿sí?
Dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo recogeremos. Entonces el alimento y el abrigo es lo que más desea las personas, ¿verdad? Y si tenemos con cómo compartir con los que no tienen, que es nuestro prójimo, recordemos que somos administradores de todo lo que Dios nos da. No somos dueños absolutos de lo que Dios nos concede y por tanto el deseo del dueño es este. Por eso lo dejó escrito. Es como que dejara ese testamento, ese manual de vida. Ustedes van a manejar así su vida. En Efesios 6:9 dice, también ustedes, amos, deben tratar a sus esclavos con igual respeto y sin amenazas. Recuerde que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño. Ese dueño es Dios que está en el cielo y él no tiene favoritos. Efesios 6:9. ¿Sí? Las personas que tienen a su cargo personas empleados, que no los traten sin respeto, sino que les den su lugar. ¿Sí? Dice, tanto ellos como ustedes pertenecen al mismo dueño. Muchas veces nos olvidamos. Todos tenemos un dueño. Claro que nosotros lo tenemos más presente cuando tenemos una identidad como hijos, ¿sí? Como siervos de Dios, como escogidos de Dios. Cuando tenemos esa identidad, sabemos que no podemos andar como nosotros queramos. ¿Qué le dijo a los cobradores de impuestos? En Lucas 3:12 y 13 les dice, vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? Juan les contestó, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. No tengan avaricia, no se enamoren del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces les dijo, han de ser fieles al gobierno, han de ser justos con el pueblo que paga impuestos, sin oprimir con tasas injustas a los tributarios. ¿Será que eso se cumple hoy? Estamos llenos de impuestos por toda parte. En nuestro país están saliendo impuestos por toda parte. Y entonces le dice, cobra al César, da al César lo que es del César y no se enriquezcan injustamente al ofender a Dios y al oprimir al prójimo. Al César lo que es del César, le dice el Señor, y a Dios lo que es de Dios. Entonces los impuestos que se cobran deben servir para mejorar los servicios públicos y no para satisfacer la avaricia de esos funcionarios que quieren enriquecerse y empobrecen al país y empobrecen a la gente. Eso es lo que desde siempre ha existido, la enseñanza de cómo quiere el Señor que vivamos. Entonces los exhorta a que no abandonen su oficio, no les está diciendo dejen de trabajar en eso, porque se trata de un oficio que es de servicio, que es necesario, sino que no abusen de él, que no hagan como si fueran los dueños, que no hagan como si fueran los que estuvieran viviendo de esa manera, dando órdenes para que se cumplan lo que Dios no ha establecido. Y por último, ¿qué le dijo a los soldados? Lucas 3:14. Dice, unos soldados preguntaron, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Y él les contestó, ustedes amenazan a la gente y los obligan a que él les dé dinero, a que les den dinero. Solo así les prometen dejarlos en paz. No vuelvan a hacer eso y quédense satisfechos con su salario. La policía, todo lo que tiene que ver con esta parte de estas leyes, está involucrada en cosas de corrupción. Eso lo oímos todos los días. Y ya en la Biblia está cómo debe manejar, ¿cierto? Porque me dice, habla de los soldados. No solamente eran los soldados que se dedicaban a prestar un servicio a la patria, sino también aquellas personas como el pueblo judío que lo hacía con libertad y aún de sus mismos familias salen hasta hoy en día a servir. En la guerra, ¿cuántos han muerto sirviendo a su patria? Pero decía, los obligan a que les dé dinero y les promete dejarlos en paz. Tremendo. Juan no les está diciendo que tienen que deponer las armas, sino que no dejen caerse en la tentación de que la gente de armas pone el dedo en la llaga y le dice, el deber es salvaguardar la paz, por lo tanto no deben hacer violencia a nadie y buscando dinero, ¿cierto? Para que se produzca paz. Tremendo, ¿verdad? Porque
A todos el Señor nos da instrucciones. Entonces los soldados deben manejar la espada de la justicia, no de traer terror al pueblo. Terror al pueblo. Y esto está muy claro en la palabra. Si todos, ¿cierto?, conocieran las leyes de Dios y la palabra de Dios, qué rico viviría un pueblo, ¿verdad? Porque hay para todos. El Señor nos enseña a todos. Entonces dejémoslo ahí. Vamos a orar y entreguémosle este día al Señor. Papito Santo, gracias porque tus leyes son exquisitas. Tu palabra es preciosa. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Por eso David le dedicó todo un salmo, el Salmo 119, solamente a tu palabra. Porque, bendito Dios, tus leyes, aplicarlas a nuestra vida traen paz, traen alegría, traen gozo, pero ayúdanos a entenderlo en lo profundo de nuestro corazón y ponerlo por obra. Qué buenos y dichosos son tus mandamientos. El hacer tu voluntad me ha agradado, decía David. Y porque es un agrado cumplirlo, Señor, porque con ello veremos siempre que estás del lado nuestro. Ayúdanos a ser, bendito Dios, a tener equilibrio en todas nuestras cosas. Gracias por lo que nos das día a día. Gracias por la labor de nuestras manos. Gracias por los talentos. Gracias por las virtudes que has colocado en nosotros. Gracias por poner personas a nuestro lado, Señor, para también recibir bendición. Gracias por cada persona que entiende todo esto, Señor, y se despoja de sí mismo para complacerte a ti, para agradarte a ti, para ser rico contigo, Señor, y a tus ojos. Gracias, papá, por todos los que entendemos que el corazón pegado a ti nunca le faltará nada. Gracias, papito santo, porque es un privilegio oírte y saber que la sabiduría, la más grande, la que tenemos que escuchar y la que necesitamos, viene de los cielos. Entregamos este día toda preocupación a ti, Señor. Todo lo que nos aleje de ti, hoy no lo queremos, Señor. Hoy queremos estar muy cerca de ti. Te entregamos este día con todo lo que vayamos a hacer. ¿Qué te preocupa? Cuéntaselo al Señor. Díselo al Señor y hazle esa pregunta. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué voy a hacer hoy con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Señor, que tú seas siempre la respuesta a nuestra vida, porque tú conoces el corazón de aquel que está preguntando en estos momentos, Señor. Tú conoces ese corazón y de acuerdo a ese corazón tú le vas a responder. Por eso, Señor, gracias por tu respuesta, gracias por tu amor, gracias por la bendición de contar contigo en este día. Espíritu Santo, dirígenos, dirige nuestros pensamientos, dirige todo nuestro ser. Llénanos, Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paz que da tu presencia, de la benignidad, de la mansedumbre, del dominio propio, de la fe. Llénanos, Espíritu Santo, hoy y permítenos disfrutar de esta vida como tú nos la das. Una vida con sentido, con felicidad, una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es tu promesa, Señor. Gracias, papá, porque todo viene de ti. Tu bendición sea en todos y con todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión. No nos olvidemos que ya nos estamos preparando para nuestro congreso en la Florida. Así que del 2 al 5 de mayo vamos a estar todos allá. Muchos de los que ya han dicho, sí estaré contigo. Sí iré, Señor, porque tú eres mi proveedor. Así que nos vemos. Dios me les bendiga.